El año 2020 será un año que nosotros los peruanos y el resto del mundo no lo olvidará. Yo soy Manuel Cayo, docente de Historia y Geografía, y ustedes están en Geomanía. ¿Cómo están jóvenes y no tan jóvenes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Geomanía. El día de hoy vamos a desarrollar uno de los primeros temas del curso de Geografía, como es el espacio geográfico. Este tema es un tema rápido, es un tema corto, es un tema sencillo. Por consiguiente, vamos a desarrollarlo de una manera práctica. Uno de los primeros puntos que tú tienes que entender es que este tema puede ser llamado con otro nombre, puede utilizarse otro término para hablar de este tema, como es el de paisaje geográfico. Paisaje geográfico. Ahora, la pregunta es, ¿ya podemos utilizar esto como espacio geográfico o como paisaje geográfico? ¿Pero qué es ello? Entonces, para ello lo que podemos decir es que el espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía. El espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía. ¿Qué quiere decir esto? La geografía va a abarcar varios temas, pero todos ellos se van a relacionar directamente con un punto. Bueno, van a ser dos en sí, como es la naturaleza, el medio ambiente y el hombre. ¿Por qué decimos esto? Porque básicamente la ciencia geográfica, va a estudiar la relación que tiene el hombre con la naturaleza y viceversa. En otras palabras, la naturaleza cómo interacciona con el hombre, ya que sabemos que el hombre es el único ser en este planeta que es capaz de transformar la naturaleza o el medio en donde se desenvuelve o en donde vive. Ahora, ¿qué es lo que ocurre dentro del espacio geográfico? ¿Qué quiere decir esto? Dentro del espacio geográfico ya hemos visto dos grandes elementos como son la naturaleza y lo que es el hombre. Pero ¿qué ocurre con ellos? Para eso tenemos que ver estos dos puntos. Lo que es el hecho geográfico y el fenómeno geográfico. Cuando hablamos de un hecho o de un hecho geográfico, tenemos que entender algo básico. En primer lugar, un hecho geográfico es un proceso de origen natural o humano. De origen natural o humano. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de un proceso, no estamos hablando de algo que se dé de manera rápida en un momento determinado, sino que estamos hablando de algo que ha tomado mucho tiempo, que se ha transformado. En este sentido, si decimos que un hecho geográfico es un proceso de origen natural, estamos hablando que la naturaleza va a desarrollar ciertos elementos que van a tener un periodo prolongado de desarrollo. ¿Cómo pueden ser estos? Estos pueden ser ríos, montañas, lagos, lagunas. Todo lo que acabo de mencionar no se ha desarrollado en un momento determinado. Todo lo que acabo de mencionar ha tenido que pasar por un proceso. Un río por un proceso de erosión de los suelos. Una montaña por un proceso de orogénesis, levantamiento de la placa tectónica. Por eso decimos que dentro de la naturaleza se ocurren hechos geográficos de origen natural. Y algunos estarán diciendo en estos momentos, profe, ¿y de origen humano? Puede ser de origen humano o origen social. Cuando hablamos de esto estamos hablando que el hombre puede transformar la naturaleza o el lugar en donde se desarrolla esta. ¿Cuál puede ser esto? Esto puede ser básicamente una represa. Cuando el ser humano necesita preservar agua, conservar agua, lo que va a realizar es simplemente
desarrollar una represa. ¿Para qué? Para poder almacenarla. Con eso está transformando el medio en donde se está habitando, donde vive. Ahora, un fenómeno geográfico. ¿Qué viene a ser un fenómeno geográfico? Este viene a ser un suceso. Ya, viene a ser un suceso de origen, ¿ya?, de origen natural, como también puede ser de origen social. Cuando hablamos de un fenómeno, estamos hablando de algo que se da en cualquier momento, que no es común, que se altera. Y si decimos que es de origen natural, decimos que puede darse por terremotos, inundaciones, tsunamis, como también podemos decir que podemos decir que es por lluvias, tornados, huracanes. En otras palabras, todos estos son temporales. Ahora, ya hemos visto los dos primeros puntos, ¿no? Lo que es la definición de espacio geográfico y lo que ocurre dentro de este. Ahora vamos a ver el tercer punto, componentes del espacio geográfico. Y para esto las imágenes creo que ya lo dicen todo. Para ello tenemos que ver que un espacio geográfico, un área en donde se va a desenvolver, dentro de ella vamos a encontrar diversos elementos, como cuáles, básico, elementos abióticos. Profe, elementos abióticos, claro, cuando hablamos de un elemento abiótico, el término a, ¿qué significa? Tú lo sabes, tú debes de decirnos, ¿no? Profe, a es sin, y bio, vida, sin vida, son elementos que vamos a encontrar en un espacio geográfico que no poseen vida. ¿Cuáles son estos? Estos van a ser, ¿no?, el agua, el viento y el suelo. Agua, viento y suelo son los tres elementos abióticos que no tienen vida, pero que preservan la vida, que dan vida, ¿no? El agua da vida a los peces, da vida a las plantas, los vientos y el suelo de la misma manera. Ahora, si uno es abiótico, el otro, ¿qué vendría a ser? Profe, eso es sencillo, vendría a ser biótico. Y cuando hablamos de biótico, estamos hablando de elementos que tienen o poseen vida. En este caso, con las imágenes creo que ya está más clara, ¿no? ¿Tú qué me vas a decir? Profe, flora y fauna. Estos dos elementos son los que vamos a encontrar dentro de un espacio geográfico, pero distribuidos de manera diferente. Van a haber regiones o espacios geográficos o paisajes geográficos que poseerán mayor cantidad de flora, otros poseerán mayor cantidad de fauna, viceversa, ¿no? Algunos tendrán menos, otros tendrán más, algunos tendrán de los dos, etc. Pero todos estos se van a relacionar directamente con el ámbito abiótico. Ahora, tercer elemento. ¿Cuál viene a ser ese tercer elemento? Este viene a ser el elemento antrópico. Cuando hablamos de antropo, ¿ya? Cuando hablamos de antropo, estamos hablando de ¿qué? El término antropo significa hombre. Estamos hablando del hombre aquí, básicamente. Es el ser humano, la sociedad, las comunidades, los pueblos, que se van a desarrollar ¿en dónde? Se van a desarrollar en un espacio geográfico determinado, haciendo que el hombre transforme el lugar que era dado o que estaba dado por la naturaleza. A esto le vamos a llamar ecúmene. ¿Ya? Ecúmene. Profe, ¿qué significa ecúmene? Ecúmene significa el lugar en donde se desarrolla el hombre, en donde hay hombres. Si en este espacio geográfico encontramos una zona, una región, un lugar donde hay seres humanos, esa región, esa zona es una región ecúmene. ¿Por qué? Porque es el hombre que está transformando, que no es nativo de esa localidad, de esa región. Ahora, también te estarás poniendo a pensar, profe, si un lugar donde hay seres humanos
se le puede denominar ecúmene porque lo va a transformar, ¿cómo se llamaría a un espacio geográfico en donde no habría seres humanos? A esto le vamos a llamar anecúmene. ¿Ya? Anecúmene. Acúmene, donde el hombre se encuentra dentro de la naturaleza y la transforma. Y anecúmene es cuando no hay seres humanos ahí. Bueno, aquí ya básicamente podemos ver los componentes. Nuevamente hemos visto tres cosas en este video. Estamos viendo lo que es la definición y la idea de espacio geográfico. La diferencia que existe entre hecho geográfico y fenómeno geográfico. Los componentes. Ahora vamos por la última parte, que viene a ser partes del espacio geográfico. Primero, la geografía va a estudiar lo que es la Tierra, el planeta en sí. Pero esto lo va a dividir en tres grandes cuerpos, como son la atmósfera, la geósfera y la hidrosfera. Cuando hablamos de lo que es la atmósfera, ¿ya? Cuando hablamos de lo que es la atmósfera, es la capa que va a envolver al planeta. Es la capa de gas. Esto se va a ver en un tema muy aparte. ¿El ser humano se desarrolla en ello? Sí, pero lo voy a explicar cuando termine de colocar los demás puntos. Otro de los elementos es la capa sólida. ¿Cómo se le denomina la capa sólida? La capa sólida se le denomina, correcto, geósfera. Se le denomina geósfera. Es la capa sólida. Y esta abarca desde la superficie del suelo hasta el centro del planeta. Y una capa líquida. Esta capa líquida, ¿cómo se llamará? Se llamará hidrosfera. Hidro, agua, esfera, capa, la capa de agua. Esta va a envolver lo que es la geósfera completamente, o casi toda la geósfera, ¿no? Pero bueno, ahora, la atmósfera es o abarca una gran cantidad de área que puede ir desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta casi los 65.000 kilómetros. Pero el detalle viene aquí. La geografía o el espacio geográfico va a estudiar todo ello. Para el hombre, no. ¿Por qué? Porque el hombre no se va a desarrollar, no va a habitar las zonas más altas, como pueden ser 20.000 kilómetros de altitud, 50.000 kilómetros de altitud. ¿Por qué? Porque el ser humano se desenvuelve en las capas bajas del planeta. Y al desenvolverse en las capas bajas, es ahí en donde la geografía va a estudiarla. Y en el caso de la atmósfera, solamente se estudiará la primera capa. Y esta es la capa de la troposfera. La troposfera es la primera capa del planeta. De la atmósfera, ¿ya? Es la primera capa de la atmósfera. Es en ella en donde se encuentra toda la vida. Y nos encontramos nosotros. Ahora, esta puede abarcar desde los 0 metros y llegar hasta ¿ya? Hasta los 20 kilómetros de altitud, dependiendo. Ahora, la geósfera. Nosotros no vamos a estudiar desde los 0 metros hasta los 6.317 kilómetros de profundidad, porque el ser humano no va a llegar a esas profundidades. En este sentido, para la geografía, lo primero que va a estudiar es la primera capa que puede llegar, que va a ser la litosfera. ¿Ya? La litosfera. Como sabemos, el término lito significa piedra y el término esfera significa capa. La capa de piedra, que es donde nosotros estamos habitando, donde el hombre habita. Esta capa de piedra puede abarcar desde los 3 hasta los 5 kilómetros de profundidad, que es donde nosotros estaríamos. Ahora, y la última de las capas, la hidrosfera. La hidrosfera, uno de los puntos más profundos del planeta es la fosa de las Marianas.
Esta fosa de las Marianas llega a más de los 10.000 metros de profundidad. El hombre puede habitar esas zonas, ojo, estoy diciendo habitar, vivir, no visitar o llegar. Sería muy difícil estar ahí. Así que al ser humano solamente le importa la primera parte de la hidrosfera, y es de los océanos, y esta es la capa narítica. La capa narítica. Esta capa narítica en los océanos va a abarcar desde los 0 metros hasta los 200 metros de profundidad. Entonces aquí podemos poner de los 3 a los 5 kilómetros de profundidad. En el caso de la capa narítica puede llegar hasta los 200 metros bajo el nivel del mar. Profe, ¿por qué solo hasta los 200? Porque es ahí en donde se preserva la mayor cantidad de vida, ¿ya? En los mares, en los océanos. ¿Recuerdas el tema de las 200 millas del Perú? Nuestro mar es uno de los más ricos. ¿Por qué es uno de los más ricos? Porque tiene la plataforma continental más ancha, más amplia. Y es donde hay mayor cantidad o biodiversidad. Como les dije, jóvenes, este era un tema rápido, un tema sencillo. En lo que corresponde al espacio geográfico, hoy hemos visto lo que es la definición y el entendimiento de espacio geográfico, lo que ocurre dentro de un espacio geográfico, como son los hechos geográficos y los fenómenos geográficos. También hemos visto los componentes o elementos del espacio geográfico, que son estos, los elementos abióticos, bióticos y antrópicos, con sus dibujitos correspondientes. Y hemos visto también lo que corresponden a las partes del espacio geográfico. ¿Cuáles son estas partes? Básicamente la litosfera, que es la primera parte de la geósfera, la troposfera, que es la primera parte de la atmósfera, la capa narítica, que es la capa que va a preservar la vida en la hidrosfera. Así que no tengo nada más que decir, solamente decirles que nos sigan en todas las redes sociales. Las fotos de la pizarra la voy a subir al Instagram de Geomanía, que es Geomanía_MC. Y los videos los voy a subir tanto a Facebook como a YouTube. Muy bien, síganos en las redes sociales. Yo soy Manuel Cayo y esto fue Geomanía. ¿Se verán bien mis bigotitos?